Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 721, Hierbas lejanas. La demostración de Clark entrenando dejó atónitos a todos los elfos. Sus movimientos eran como los de un espectro dominante. La energía del dragón aparecía cuando atacaba, mientras que una energía más misteriosa, parecida a una sombra, aparecía cuando esquivaba para colarse en sus puntos ciegos. Las cosas solo empeoraron cuando comenzaron a sentir un aura literal de muerte que provenía de él. La guardia de Yasmín había recordado la primera vez que lo había visto. Pero la segunda, ¿cómo había crecido esa energía amenazante? Ahora entendía que parecía crecer a cada segundo. La energía de este humano no era algo estático. Parecía fortalecerse con cada movimiento. Parecía estar profundizando sus vínculos con sus compañeros con cada respiración en lugar de hacerlo lentamente con el tiempo. Muchos de los elfos que entrenaban se detuvieron para observar este acontecimiento. Quedaron atónitos al ver la elegancia con la que se movía Clark. Su habilidad con la lanza hacía gala de toda esa energía dominante sin dejar de ser refinada, llena de belleza. Lo que no sabían era que se trataba de un estilo de lanza que había pasado de generación en generación. El estilo de lanza lunar estaba relacionado con un aspecto de la naturaleza que los elfos conocían bien. Algunos incluso estaban muy cerca del aspecto lunar de la naturaleza. El cambio de las aguas cuando había luna llena. Los cambios en los animales y en ciertas hierbas cuando la luz de la luna se reflejaba adecuadamente sobre ellos. Los elfos veían estos acontecimientos como algo exclusivo de la naturaleza. Acontecimientos que debían presenciar y de los que debían formar parte. Por lo tanto, había algunos elfos que normalmente se llamarían elfos de la luz. Pero, el pequeño grupo dentro de ellos solo seguía la luz lunar. Afirmaban que era una luz más pacífica. Una que nutría el mundo y la naturaleza a través de la suavidad. En comparación con la delicadeza que los elfos tenían en mente cuando se trataba de algo lunar, vieron la técnica mejorada de Clark. Utilizando la energía del dragón para alterar y evolucionar la técnica de la lanza a un nivel completamente nuevo. El estilo de lanza del dragón lunar. Esto, combinado con el uso de la técnica de meditación en movimiento de tormentas fluidas, generó una aura completa de fuerza en la naturaleza. Eso fue lo que sintieron los elfos al observarlo. Una fuerza poderosa mayor que la pequeña naturaleza que habían visto. Una tormenta celestial y grandiosa de energía lunar. Eso fue lo que crearon dentro de su mente cuando comenzó a entrenar contra el guardián. Sin embargo, lo más aterrador fue que, a pesar de su corta edad, para ser humano, todavía se estaba conteniendo. Porque esto era solo un entrenamiento de entrenamiento. Un entrenamiento amistoso para aprender un poco el uno del otro y, al mismo tiempo, poder crear un nuevo vínculo entre sus razas. Sin embargo, con esto se había ganado su respeto. Especialmente cuando había retirado su lanza lunar Stram. Todos sintieron el cambio repentino en el aire alrededor del campo de entrenamiento. La presión que había irradiado de Clark simplemente había desaparecido y había sido reemplazada por una paz. El hecho de que Clark terminara su pequeño combate de entrenamiento era todo lo que el resto del grupo necesitaba para comenzar a unirse nuevamente. Los elfos que habían visto sus habilidades y cuánto habían aprendido con solo observarlos en tan poco tiempo se preguntaban cuándo volverían a ver algo como esto. Especialmente si realmente se convertían en aliados de los humanos. Podrían seguir alardeando de que eran poderosos si todos los humanos eran así. Dijiste que querías recorrer el jardín de hierbas y luego ver dónde tenemos nuestros mercados. Yasmín se acercó un poco insegura a Clark. Para ella, acababa de ver a alguien que se había contenido mucho en cada encuentro con ella. Eso era contenerse incluso cuando luchaba contra un monstruo. Eso sería genial. Isa te molestará durante días si no llegamos a ver el mercado. María trabajará con ella para aprender sobre las hierbas que traes de tu mundo natal a través de la mazmorra. No sabemos mucho sobre ellas.
El hecho de que Clark estuviera tranquilo y sereno fue un poco más impactante para Yasmín. Había sido tan dominante hace un momento mientras entrenaba. Pero ahora simplemente actuaba con normalidad. Si vamos a ver hierbas, me pregunto si podemos comprar algunas. Tal vez incluso comprar algunas semillas si nos lo permiten. Probablemente pueda hacer un pequeño jardín de hierbas en Apelión. De esa manera puedo usarlas para hacer pociones cuando estudie alquimia avanzada. Para María, esta era una gran oportunidad de mirar hacia un futuro en el que podría seguir centrada en la curación. No en la lucha en absoluto. Aunque Clark ya había empezado a comprender esta idea sobre María, no la había oído decirlo directamente. Pero sabía muy bien que ella quería ser alguien conocida por su capacidad de curación y alquimia, más que por su habilidad para luchar. Era un alma bondadosa. Sí, podía luchar si quería. Ponerse firme para asegurarse de que las cosas salieran bien. Pero no olvidaría simplemente en que eran mejores ella y Lit. Moviéndose rápidamente, el grupo se encontró llegando a la base de muchos árboles más pequeños. Estos árboles eran más pequeños por compasión porque no sostenían un hogar ni estaban conectados con los árboles más grandes sobre los que caminaban los elfos. Pero aún eran grandes para los estándares humanos. Habían tendido muchas cuerdas y otras enredaderas similares a cuerdas para crear sombra parcial. Por eso, el grupo se dio cuenta de que ese era el comienzo de los jardines de hierbas. Los elfos habían utilizado las fibras naturales de los árboles para crear los mejores jardines posibles. Himno nutritivo raro. Esta hierba es una hierba de energía terrestre que se llama himno nutritivo debido al elfo de la tierra que canta y aprendió a cultivar adecuadamente esta hierba tan importante y rara. Permite que los nutrientes del suelo se repongan fácilmente, ya que recoge el polvo y los nutrientes del aire con sus hojas. A su vez, esto hace que las hojas caídas se pudran y fertilicen los árboles bajo los que se colocan. Si bien es valioso para el proceso de fertilización, también se utiliza para crear lo que se conoce como poción de sequía. Debido a que esta hierba tiene una forma de energía terrestre relacionada con la fertilización y la recolección de polvo, a menudo repele el agua hasta cierto punto. Por lo tanto, cuando los aceites concentrados se condensan mediante alquimia, la poción deshidratará a quienes la consuman. Aunque parezca un veneno, muchos no verían los beneficios de esto. Sin embargo, algunas enfermedades hacen que se tomen líquidos adicionales. Los detalles del análisis de esta hierba de hojas polvorientas resultaron muy interesantes. Esto se volvió cada vez más entretenido e interesante a medida que caminaban. Los árboles más pequeños tenían varias pequeñas manchas de hierbas alrededor de las bases de los árboles. Algunas hierbas también crecían en los árboles. Lo más interesante eran las hierbas que crecían en los propios árboles. Algunas eran parásitas o simbióticas. Acababan con los árboles para crecer. Pero otras estaban allí porque no necesitaban tierra en absoluto. Solo necesitaban un lugar donde sujetar unas cuerdas como las enredaderas y el aire que se movía por lugares altos. Pero las cosas no acabaron ahí. Lo que no esperaban ver eran las hierbas colocadas en pequeñas ollas de barro. Estas hierbas estaban mezcladas con rocas u otros desechos diferentes. No era normal que hubiera hierbas almacenadas de esta manera. Por lo tanto, el grupo sintió curiosidad. Ella tenía su diario anotando lo que Clark dijo sobre las hierbas, pero se sorprendió al ver que estas hierbas no eran de aquí. Cactus del desierto sin fin, ultra raro. Este cactus proviene de la interminable mazmorra del desierto. Solo crece allí a menos que se lo saque al exterior y se le brinde un cuidado excepcional. Esto se debe a las energías únicas que necesita a diario. Sin el cuidado, morirá en un día. Tiene una energía de agua muy fuerte en su interior que le permite resistir el calor y las constantes tormentas de viento del desierto infinito. Debido a esto, es capaz de dar frutos pequeños parecidos a bayas una vez al año. Estos frutos pueden ayudar en gran medida a una bestia de tipo agua a fortalecer su afinidad con la energía del agua en general. Había mucha más información sobre cómo cultivar esta hierba y cómo cuidarla. Sin embargo, Kalkr se sorprendió de que esto viniera de una mazmorra de la que no había oído hablar. Esos son de una mazmorra que apareció en las tierras de nuestros antepasados.
El desierto interminable causó un gran peligro para muchos antes de que uno de los héroes elfos de la tierra y el viento trabajara en conjunto. Yasmín compartió esto un poco emocionada. No era frecuente que un humano quisiera saber sobre la historia de los elfos. Sin embargo, el grupo escuchó con atención, lo que la hizo preguntarse en qué se diferenciaba este grupo de todos los humanos que había por allí. ¿Qué otras hierbas vienen de allí? Fueron todas tomadas por estos héroes y luego cultivadas por otros elfos. Ella estaba en lo cierto con las preguntas. Aprendería todo lo que pudiera. Capítulo 722, Mercado diferente. El arbusto veteado de fuego es una hierba que fue traída desde una pequeña aldea de elfos de fuego. Niegan todo lo que provenga de aldeas o ciudades más grandes. Prefieren vivir de la forma más natural posible. Así es como desarrollaron una hierba que solo aprovecha la energía del fuego para crecer. Les permite estar más cerca de su herencia. Yasmín había comenzado a caminar por las ramas que se dirigían hacia abajo como senderos para caminar, pero poco a poco fue compartiendo más y más historia cuando se refirió a las hierbas que pasaban. Esto se debió simplemente a que ella tomaba notas constantemente y hacía preguntas de seguimiento. Arbusto rayado de llamas, raro. Esta hierba puede ser rara porque solo la cultivan quienes tienen los conocimientos necesarios para hacerlo. Sin embargo, es una hierba valiosa para los elfos de fuego y ciertas bestias. El tipo de energía del fuego es una energía de fuego tranquila que nutrirá y ayudará al cuerpo en su crecimiento. Esta energía del fuego está estrechamente relacionada con el calor del cuerpo y el calor necesario para vivir adecuadamente. Debido a eso, los seres que la consumen tendrán una mejor capacidad para crecer durante un corto tiempo. El consumo constante de esta hierba aumentará en gran medida el crecimiento de las bestias de tipo fuego. Si se prepara una poción utilizando únicamente los fluidos internos de la hierba, se obtendrá un suplemento nutritivo de llama muy valioso. Esta poción se puede utilizar para ayudar a que eclosionen los huevos de ciertas bestias de tipo fuego. Esto aumentará su potencial muchas veces. La aldea de elfos de fuego que desarrolló esto. Clark también estaba viendo mucho de la historia que Yasmín estaba compartiendo con ellos en el análisis de cada una de estas hierbas. Le sorprendió que ella supiera tanto. Sin embargo, también lo esperaba. Ella iba a ser una figura muy destacada en el futuro si seguía por su camino actual. Lo que Clark también esperaba era que él ya hubiera jugado un papel importante para mantenerla en ese camino. Como ya se habían visto 2 veces, Yasmín había sido vista como alguien que tenía una conexión con él y, por lo tanto, con su grupo. Con eso, la matriarca se había asegurado de que ella fuera la que les hiciera el recorrido y no otra persona que ella le asignara. Esto le dio a Yasmín el reconocimiento sobre otros que podrían ascender y convertirse en el futuro anciano elfo de la tierra. Era una carta muy poderosa que había impulsado a Yasmín hacia adelante. Yasmín se había dado cuenta de esto hasta cierto punto. Por eso estaba tan dispuesta a compartir tanto sobre la historia de los elfos. También sabía muy bien que sin la suerte de conocer a Clark, seguramente estaría muerta, o incluso sería parte de un monstruo. En lugar de mirar las cosas con negatividad y mantener la forma general de los elfos de mirar a los demás con desprecio, aplastó esos pensamientos. Esta era solo una manera de adaptarse, de hacerse más fuerte. De esa manera, no la menospreciarían. El mercado está justo al final de estos senderos. Por favor, ten cuidado. No tenemos barandillas ni nada parecido a lo que algunos humanos esperarían. Escuché que hay aldeas en los acantilados en las que viven humanos que son similares. Yasmín sabía que los humanos podrían no tener el mismo tipo de habilidad cuando están en los árboles que un elfo. Si alguien se cae, lo atraparemos. Todo estará bien. Clark sabía que Krim estaría listo para salir corriendo y atrapar a alguien. Lo mismo con Grace y su pequeño Fénix. Además de eso, ahora todos eran bastante poderosos. La altura podría ser mucha, pero había una gran posibilidad de que sobrevivieran a una simple caída siempre y cuando no sucediera nada más. Eso era solo el resultado de su entrenamiento y la mayor cantidad de energía de sus compañeros. Nuestros mercados no son como los que hemos oído sobre los humanos, que venden sus productos separados de otras cosas. Nosotros vendemos sobre todo hierbas,
alimentos y nuestros productos mezclados. Pero los productos que vendemos están menos controlados porque, de alguna manera, todos provienen de la naturaleza. Los productos de otras razas se dividen y a menudo se mantienen separados. No es natural venderlos juntos. Si tienes alguna duda sobre el lado humano de las cosas, podemos ayudarte a explicarla. Pero estamos más interesados en lo bueno que los elfos producen y comercian entre ustedes. Además, espero que podamos pagar por ello. Los elfos todavía usan oro y cristales de energía, ¿verdad? Isa ya tenía la respuesta. Pero solo quería escucharla en voz alta para confirmarla. El oro es valioso para el comercio con otras razas, así que lo venderemos por él. Pero la plata es un metal más valioso para nosotros, ya que solemos forjarlo con más frecuencia. La plata es más natural, ya que muchos de los árboles que tenemos en nuestro mundo natal crecen sobre las vetas de plata y alrededor de ellas. Permite que ciertas energías espirituales viajen mejor a través de ella. Durante 100 años, la plata de tu mundo puede convertirse en plata espiritual con mucha más facilidad de lo que el oro puede aclimatarse. Esto era lo que Isa esperaba oír, gracias por confirmarlo. Estaba muy contenta de que tuvieran un stock decente de plata. También podían pedir el oro si vendían algo, porque sería más valioso para ellos a largo plazo. En general, era una excelente manera de obtener mucho más valor y, al mismo tiempo, realizar un buen negocio. En el momento en que llegaron a la parte superior de los árboles, vieron que había muchas ramas diferentes que formaban una especie de camino sinuoso. Los elfos habían construido sus puestos allí mismo con enredaderas y ramas bifurcadas. Algunos incluso se habían mantenido en su lugar, ya que los elfos responsables todavía estaban entrenando al árbol en crecimiento para que se convirtiera en estos puestos. También había muchos más elfos. Algunos llevaban ropa un poco más elegante, mientras que otros llevaban ropa bastante sencilla pero limpia. Esto mostraba sus diferentes posiciones. A los que llevaban las telas más ornamentadas se les permitía pasar por delante de los demás, mientras que los que llevaban ropa sencilla observaban con respeto y asombro. Al ver que los elfos vivían con este tipo de sistema de clases, Clark pensó en la corrupción de los humanos con los que él y los demás estaban tratando de lidiar. Pero también sabía que los elfos estaban más centrados en la apariencia que en golpear a los demás por su propia avaricia. No es que fuera imposible. Apartando esos pensamientos de su mente, se dio cuenta de que muchos elfos los estaban observando ahora. Pero se contuvieron. Los rumores sobre que a los humanos se les permitía vagar por sus ciudades con un guía eran suficientes para generar algunas polémicas. Eso no significaba que los elfos fueran amistosos. Como este era el caso, el grupo no se dividió. En cambio, caminaron de puesto en puesto. Las frutas y verduras eran suficientes para sorprender, ya que muchas de ellas eran muy difíciles de cultivar para los humanos. Sin embargo, aquí eran extremadamente comunes debido a que los elfos tenían una relación mucho más cercana con la naturaleza. Para ellos era natural cultivar estas plantas difíciles. Tienen un puesto de frutas lleno de manzanas flotantes. Esas manzanas deben cultivarse flotando en un estanque o de lo contrario se pudrirán y se convertirán en un desastre seco. Es imposible que nuestros agricultores las cultiven debido a los estrictos requisitos de cuidado. Isa sabía que cada una de esas manzanas se vendía a precios desorbitados. Incluso sin su alta energía hídrica, eran valiosas por su sabor. Veo muchas maderas con cualidades metálicas. Creo que deberíamos comprar algunas. Los elfos pueden forjar la madera como si fuera metal. Especialmente esas maderas. Ralph se concentró en el gran puesto que había frente a él y que parecía tener mucho movimiento. Como los elfos se centraban en la naturaleza, cultivaban árboles únicos y cosechaban animales únicos de tipo vegetal. Algunos de ellos eran extremadamente poderosos en lo que respecta a las energías mixtas del metal. Podían tener las mismas cualidades del metal. Por lo tanto, un arco hecho con ellos tendría la misma resistencia o incluso mejor que un arco hecho de metal puro forjado durante más tiempo y más propenso a romperse. Las maderas resistentes también podrían ser forjadas con ciertas técnicas que demandaban diferentes energías elementales que Ralph ni siquiera podía soñar con demandar en este momento.
Tenía mucho entrenamiento para poder hacer esto. Pero las técnicas únicas de martillo que había comenzado a aprender del general Grimm podrían usarse aquí. Solo tenía que volverse lo suficientemente fuerte. Yo también quiero examinar la plata espiritual. Necesitaba aprender sobre ella. Cuanto más se concentraba Ralph en estas cosas, más se daba cuenta Clark de que Ralph se había convertido en una persona muy orientada a objetivos. Su actitud de atractivo aparentemente había desaparecido y había sido reemplazada por un creciente deseo de aprender más como herrero. Así que estos son los que mi hermana está guiando. Escuché que ella estaría caminando por la ciudad y decidí detenerme aquí para tomar algunas hojas de té. Sin embargo, parece que ni siquiera les está contando la grandeza de cada material que nuestros elfos trabajan tan duro para crear en conjunto con la naturaleza. Capítulo 723, muy molesto. Yasmín se alejó notablemente de su hermana cuando ella y 5 guardias que la escoltaban se acercaron. Por lo que Clark pudo ver, este era el que le preocupaba a Yasmín, ya que le había dado más poder y le había dado el respaldo suficiente para quitarle la posición futura a la anciana elfa de la tierra. Sí, lo somos. Somos los invitados de tu matriarca. Clark mantuvo la calma y habló en lugar de Yasmín. Ella estaba estancada en su propia cabeza. Como parece que mi hermana no me va a presentar, me llamo Lina. Soy bastante conocida entre los elfos. Sobre todo porque tengo 2 golems que representan mi estatura como elfa de la tierra. El golem de roca de montaña y un golem de magma. Está bien, pero ¿a quién le importa qué animales son? Ralph estaba molesto porque los habían detenido antes de que pudieran llegar al puesto más grande que vendía maderas impregnadas de energía metálica. Quería examinarlas, pero esta elfa alta de cabello castaño estaba en su camino. Además de eso, estaba siendo arrogante y molesta. ¿Me hablarías así? Pensé que los humanos tendrían alguna idea de cómo actuar con esos. En serio. No te vas a callar y dejarnos ir. Antes de que tengamos que volver a cazar a los cultistas, queremos echar un vistazo al mercado. Ralph apretó los puños. Nadie hizo un movimiento para silenciarlo, ya que todo el grupo comprendía que esta elfa era, en general, un problema. Además, preferían a Yasmín después de haber visto lo orgullosa que estaba de su historia como elfa. Su arrogancia era menor de lo que había sido al principio. Como puedes ver, Lina, los invitados que estoy guiando tienen cosas más importantes que ver aquí. La forma en que Ralph le había hablado a Lina había inspirado la misma confianza en Yasmín. Ella nunca le había dicho esas cosas ya que no tenía una bestia que pudiera competir con ella. Hermana, no estás usando tu cabeza aquí. Estos humanos me están insultando. Debería educarlos junto contigo ya que claramente te han hecho enfermar. Están dentro de nuestra ciudad y deberían mostrarles el respeto a las figuras prominentes como se merecen. Antes de que Lina pudiera decir más, Ralph hizo señas y trató de caminar entre ellos. Los guardias lo detuvieron y parecía que Ralph había perdido la paciencia. Todo el acto de ser más maduro y concentrarse en la herrería había desaparecido. Tú, elfa perra, tus 2 bestias son débiles como el polvo comparadas con las mías. O luchas contra mí y bajas de cualquier posición elevada que tengas cuando te derrote, o te vas. Porque no voy a perderme nada por tu culpa. Me estás retando a una batalla. La mirada atónita de Lina no duró mucho. Tan pronto como se dio cuenta de lo mucho que ganaría si ganaba esta pequeña pelea, sonrió ampliamente. Entonces puedes luchar contra mí en nuestra arena. Muchos de los elfos de nuestra edad van allí para demostrar su determinación en las artes de la batalla. Me consideran una de las mejores cuando voy. Prepara tu mente para aprender. Mientras ella se daba la vuelta y comenzaba a dirigirse hacia la arena que había mencionado, los otros elfos que habían oído esto comenzaron a difundir los rumores. Los visitantes humanos que luchaban contra un potencial anciano elfo de la tierra en el futuro eran un gran problema. Bueno, me alegro de que ninguno de ustedes lo haya detenido. No puedo esperar a ver cómo le patean el trasero. Reese se rió un poco, ya que estaba seguro de que la chica que estaba allí había sido demasiado malcriada y, en general, necesitaba que la bajaran de nivel. Creo que es un buen entrenamiento para Ralph y para nosotros. No luchamos contra muchos golems.
La opinión de Brad era diferente, pero aún así la apoyaba. Tampoco dudaba de que Ralph ganara. Una rápida mirada hacia atrás, hacia los puestos que habían cerrado temporalmente debido a la nueva conmoción, hizo que Ralph se enfadara un poco más. Todo lo que hacían tenía que conducir a un entrenamiento para las batallas o a algún drama aleatorio. Estaba un poco cansado de eso una y otra vez. Pero podría terminar fácilmente con esto antes de que alguien más se involucrara. Las ramas que siguieron para llegar a esta zona eran menos de las que esperaban, pero la arena en sí era un poco más elegante. Se habían plantado muchas enredaderas que formaban una gran estructura circular. Los elfos podían pararse en las ramas cercanas para ver a quienes demostraban su destreza en la batalla. Aquellos que luchaban podían simplemente agacharse para exhibirse. Había muchos aquí que habían estado mostrando sus habilidades. Este lugar parecía ser un lugar muy entretenido para los elfos más jóvenes. Podían entrenar en batallas reales, por así decirlo. También podían mostrar su potencial para poder obtener más entrenamiento o, en general, demostrar sus puntos a los demás. Los dos golems que aparecieron en la arena eran grandes. Uno de ellos estaba echando humo, ya que era el golem de magma. Su cuerpo semifluido hacía que pareciera que sería mucho más difícil de manejar. El golem de roca de montaña también era un poco diferente. Piedras más grandes con bordes más irregulares formaban su cuerpo en comparación con un golem de roca que tendría rocas más pequeñas formando su cuerpo. Menos bordes irregulares también. Ustedes dos ocúpense del golem de roca de la montaña. Simplemente despedácenlo y dejen el núcleo en el suelo. Yo arrancaré el núcleo de ese golem de lava. Ralph llamó al dragón WYRM y a su jabalí fundido. La pareja parecía lista para hacer esto sin Ralph, pero él ya estaba avanzando. Nadie había dicho siquiera que empezara la pelea. ¿Qué estás haciendo, humano? No estamos peleando, son nuestras bestias. Intentó gritar Lina en señal de protesta. Sin embargo, Ralph ya estaba atacando y cortando el brazo de magma del golem de magma. Este cayó al suelo, donde tuvo que absorberlo de nuevo y reformar su brazo. No es que hubiera mucho tiempo para eso, Ralph estaba usando sus hachas para desahogar su ira. El repentino lío de veneno humeante del jabalí fundido había comenzado a devorar el cuerpo de piedra. Si bien el golem de roca de montaña era más grande, no importaba. Su cuerpo no era lo suficientemente resistente a los vapores del estómago del jabalí fundido. Además de eso, el bebé dragón también había saltado sobre su espalda y estaba cortando pedazos de roca con cada golpe de sus garras. La brutalidad no se parecía en nada a la elegancia habitual con la que luchaban los elfos. Lina no tenía ni idea de qué hacer, ya que nunca se había visto obligada a luchar de frente con alguien que fuera capaz de luchar contra una bestia en igualdad de condiciones. No, claramente era capaz de derrotar a bestias como estas sin sudar. El simple hecho de que Ralph no se viera afectado por el que fue demasiado. No era un elfo de fuego y no podía haber nacido con tanta resistencia a las llamas. El golem de magma fundido estaba perdiendo rápidamente su energía debido a que partes de su cuerpo habían sido cortadas. 6 cortes fueron los que Ralph divisó el núcleo rojo y caliente del golem de magma. Sus manos soltaron las hachas y agarró el núcleo, arrancándolo del magma. Esto hizo que el magma cayera sin vida y el núcleo temblara. Las manos de Ralph no ardían en absoluto. Esta era la fuerza de un herrero que se entrenó para manejar los metales más calientes. Sus compañeros estaban trabajando juntos para raspar la piedra. El jabalí fundido cargó y le rompió una pierna. El cachorro de dragón cortó más piedra. Cuando la pareja había raspado toda la piedra, un núcleo de golem de piedra tembloroso yacía en el suelo. Parecía que nunca había tenido fuerza física para ser visto. Ahora terminaremos con esto, a menos que quieras disculparte por haberte interpuesto en nuestro camino. Ralph blandió los puños sobre su hacha. Se mantuvo listo para derribar a Lina si ella movía el sable que sostenía incluso un poco. Parece que mis compañeros estuvieron enfermos hoy. Estaré. Le dije que se disculpara con mi grupo por arruinar nuestro viaje. Y luego le pedía disculpas a tu hermana por no preocuparte lo suficiente por tu familia. Ralph dejó en claro que esa no era una opción.
Todo el público se quedó en silencio mientras escuchaban a Lina disculparse antes de salir corriendo. Sus dos compañeros fueron enviados de vuelta al espacio de domesticación. Ambos tenían que reformar sus cuerpos ahora. Lina no tendría ninguna habilidad o confianza para luchar por el momento. Tus manos están bien. ¿Verdad? Grace hizo que Ralph le mostrara sus manos hasta que estuvo segura de que no se había quemado. El público murmuraba constantemente, difundiendo lo que habían pensado y visto. Volvamos a la gira de la chica elfa de la tierra. Quiero ver la madera con afinidad con el metal. Ralph simplemente insistió como si esto hubiera sido solo una forma de detenerse y desahogar un poco su ira. Nada demasiado loco. Capítulo 724, compras casuales. La multitud de elfos que lo seguía murmuraba sobre Ralph derribando literalmente un golem de magma con sus propias manos. Nunca habían visto a humanos capaces de hacer eso. Pero lo que era aún peor, estaban chismorreando justo detrás de Ralph, literalmente. Su rostro mostraba su enojo, pero siguió caminando por donde habían venido. Yasmín miraba hacia atrás de vez en cuando, aunque su hermana no estaba a la vista. Naturalmente, había perdido la batalla y se apresuró a encargarse de sus bestias. Yasmín no podía dejar de pensar en la fuerza rápida que había usado Ralph. No era el mismo tipo de dominio que tenía Clark a su alrededor, pero aún así, era mucho para presenciar. Los elfos que había conocido no eran nada parecidos. Tenían que tener al menos 100 años para estar cerca de esto. Creo que Ralph tendrá un club de fans después de esto. Muchos de ellos son elfos que trabajan con energías de fuego y tierra. Isa bromeó un poco, pero Grace le lanzó una mirada dura. Oh, solo tendrá algunos conocidos elfos respetuosos que no significan mucho para él, ya que no se trata de forja. Esto pareció apaciguar un poco a Grace. Parecía que la personalidad ruda de Ralph se había transmitido a ella. Nito pensó que eso era algo malo. En un momento dado, había sido más tímida que el resto del grupo. Creo que los elfos de la tierra y los elfos del viento están ganando. Sigo intentando moverme sin que se den cuenta y me detectan al instante. La exasperación de Gerald cambió de tema cuando entraron de nuevo al mercado. Algunos de los otros elfos afines se sorprendieron al verlo aparecer de la nada. Pero estaba muy claro que el grupo humano estaba acostumbrado a esto. Te estás esforzando demasiado. ¿Por qué no les preguntas a algunos de ellos cómo te perciben y qué puedes hacer para ser un mejor explorador? Tal vez solo debas mirarlo desde su punto de vista. La naturaleza siempre te verá de una manera, ¿no? El comentario de María pareció hacer pensar mucho a Gerald. Ya te hice una armadura que no hace mucho ruido, pero se balancea cuando te mueves. Cambiaría la forma en que fluye el aire. Necesitarías una costurera o alguien mejor para hacerte ropa silenciosa. Al escuchar esto, Gerald sintió que Ralph básicamente le estaba diciendo que ya no le haría más armaduras. Entonces deberías buscar a los comerciantes de seda de araña. Producen muchas telas y otros artículos. El bosque de arañas y arácnidos dentro de nuestro mundo natal es muy bueno en la producción de sedas de araña con varias afinidades. Algunas tienen patrones especiales que incluso ayudan a ocultarse en cualquier entorno. Puede haber algunas que funcionen con tu camaleón. Con Yasmín hablando aquí, el grupo pudo encontrar otra cosa que deberían buscar. Mientras tanto, finalmente lograron regresar al mercado, que de repente estaba lleno de elfos. Habían escuchado los chismes que se extendían y vinieron a ver a los humanos haciendo olas. Si bien muchos los miraron con condescendencia, a nadie del grupo le importó. Eso claramente les hizo notar a esos elfos que no tenían la fuerza para que los miraran. Es un insulto, pero para ser justos, el grupo no participaba en la política élfica. Estaban allí por una razón y solo esperaban que esa razón fuera prioritaria. Con el tiempo, la matriarca encontraría algo y les pediría ayuda. Entonces irían a cazar cultistas. Esto es lo que tenemos que ver. Ralph se inclinó sobre el puesto. Muchos de los elfos que lo miraban se alejaron, ya que no estaban seguros del grupo humano que había llegado allí de repente. ¿Qué es esto? En realidad, Clark, ¿qué estamos comprando? Le pidió a Clark que le dijera que, de todos modos, Clark compraría algo bueno.
Arce de corteza de cobre, raro. El arce de corteza de cobre solo crece consumiendo la energía del metal del cobre. Esto es poco común porque debe crecer donde también hay luz solar. Esto le permite tener las afinidades del metal y la luz en su interior. Se pueden fabricar diversos objetos con él, ya que es más blando que otros metales. Pero lo que destaca es el hecho de que todavía puede arder. Ciertas bestias de tipo fuego pueden usarlo como combustible para crear ataques o energías únicas dentro de sus cuerpos. Sin embargo, las bestias de tipo luz y metal que lo consumen podrán fortalecer su piel, escamas o pelaje más cerca del cobre de lo que era antes de consumir mayores cantidades de esta herida. Abedul volteado, raro. El abedul volteado es un árbol que crece al revés. Esto se debe a que filtra las energías y partículas metálicas de los átomos del desierto de la línea de árboles en la que normalmente crece. Es poco común porque las raíces expuestas normalmente se dañan con facilidad. Pero eso no es lo que los hace perecer con más frecuencia. Muchas bestias intentarán devorarlos para recolectar las partículas metálicas que el árbol absorbe. La madera que crece bajo tierra adquiere una variedad de tipos de metales a partir de las partículas metálicas que ha absorbido de las tormentas de arena. Es más común que varios tipos de energías metálicas y metales se fusionen creando aleaciones desconocidas que son estudiadas por los herreros. Si bien la primera opción era interesante, la segunda lo era mucho más. Señaló la segunda y le explicó a Ralph su valor. Era un elemento que valía la pena que Ralph utilizara en la experimentación mientras trataba sus otras técnicas, pero también para entrenarse mejor para poder identificar qué metales habían estado formando los nutrientes de este árbol. Caoba oxidada, ultra rara. La energía única del agua y el hierro que se encuentra en la caoba oxidada se considera muy rara. Está en un ciclo de oxidación y también de reabsorción. Esto se debe a la tipificación del agua añadida de la energía del metal dentro del árbol. Parte de su vida útil transcurre en un estado oxidado. La corteza se acumula literalmente con un gran problema, ya que raspa y daña fácilmente todo lo que pasa cerca de ella. Sin embargo, puede desprenderse de su corteza durante un periodo de crecimiento y mostrar el hierro como si fuera madera. Su color gris opaco se suma al hecho de que absorbe fácilmente y en gran medida el hierro de su entorno. Además, es muy valiosa para la forja, ya que es resistente al calor. Muchos de los herreros que fabrican sus propias herramientas utilizan esta madera como mango de sus herramientas. Es lo mejor para ti, ya que tienes la intención de fabricarte un mejor conjunto de herramientas. Clark explicó cuidadosamente los beneficios mientras observaba cómo giraban los engranajes de la cabeza de Ralph. Ni siquiera se había dado cuenta de que los demás habían ido al enorme puesto de telas que había cerca. Estaban interesados en lo que Gerald podría encontrar. Sus ojos se posaron sobre algunas telas de seda de araña y se sorprendió al ver una gran variedad que no se podía encontrar en ningún otro lugar. Tejido de seda de araña Aurore, raro. Esta seda, que proviene de una araña aurora, es extremadamente difícil de crear debido a su afinidad por la luz y el hielo. Debido al alto nivel de elaboración de la tela, se considera que esta tela tarda al menos 70 años en crearse de manera impecable. Si bien es muy útil para la resistencia al frío, es mejor usarlo para aumentar la fuerza de las bestias de hielo. Podrán canalizar mejor sus energías de tipo hielo al usar esto. Mientras que las bestias de tipo luz y hielo que lo usen lo encontrarán ideal para ellos. Confección de ropa si es necesario. Tejido de seda arachne de ébano, ultra raro. Los aracnes son una especie de bestia y una raza que en su día se consideró monstruosa. Tienen la mitad arácnida de su cuerpo y, a menudo, la mitad humanoide. Crean seda y la venden a muchas razas y tienen una buena relación con ellas. Sin embargo, suelen ser agresivos. Esta tela de seda de ébano es capaz de canalizar las energías oscuras a su alrededor para ayudar a camuflarse en la noche, cuando la energía oscura es más fuerte. Debido a esto, muchas personas usan esta tela para cazar de noche. Pero puede ser muy valiosa para aprender a usar la energía oscura con una bestia. Simplemente, la energía de la oscuridad se siente atraída naturalmente por esta tela. Estos también eran objetos muy buenos. Cosas que el grupo no podría conseguir aquí y allá.
Especialmente porque tendrían que ir al mundo de los elfos para encontrar estas arañas o arácnidos. Bueno, las arácnidas son un elemento secundario, ya que podrían vivir en otro lugar. No es que fuera una preocupación que el grupo no pudiera conseguir estas cosas. ¿Qué tal esta? Son dos ramas retorcidas de madera azul y verde. Ralph le dio un codazo a Clark para que volviera a concentrarse. Se dirigió al puesto y comenzó a reunir una multitud de ramas que Ralph o los demás podían usar. Cuanto más tuvieran, mejor, si terminaban haciendo cosas en la forja con ellas. Capítulo 725, Relaciones comerciales. Madera de sauce ventoso, ultra rara. Este es un sauce que requiere que crezcan juntas dos semillas, un sauce con gotas de agua y un sauce arrastrado por el viento. Estas dos semillas son muy singulares en esencia, ya que ambas utilizarán cualquier nutriente disponible cerca de ellas para crecer. Esto hace que adquieran ligeras afinidades con otras energías porque son demasiado voraces cuando están en su etapa de germinación. Gracias a esto, se equilibran perfectamente entre sí y, de hecho, crecen juntas cuando se las planta una al lado de la otra. Este descubrimiento fue un logro botánico que se logró tras 70 años de experimentación y catalogación. La madera tiene una afinidad equilibrada con el viento y el agua, ideal para crear flechas únicas, bastones canalizadores para bestias y también armaduras que pueden resistir el agua y el viento, mejores para navegar. Cuando la consume la bestia adecuada, esta madera ayudará en gran medida a unir las energías del viento y el agua. Puede provocar un crecimiento de las habilidades relacionadas o abrir una nueva perspectiva sobre cómo pueden trabajar juntas las dos energías. El cultivo de este árbol requiere una rutina de cuidados muy estricta que incluye por igual polvo de agua y cristales de energía eólica. Sin un equilibrio, el árbol se desplazará hacia un lado y el equilibrio se romperá. Puede llevar solo unas horas perder por completo una u otra energía. Más detalles a continuación sobre el riesgo de crear algo desequilibrado si no se tiene cuidado. Pero eso no fue un problema ya que sabía que Ralph ni siquiera intentaría crear algo con esto hasta que tuviera una mejor idea de cómo hacerlo. Este era un material ideal para comprar y tener en el bolsillo trasero. Cómpralo, te será útil más adelante. Pero tienes que trabajar más duro para forjarlo. Dudo que puedas encontrar más en otro lugar que no sea con los elfos. Los humanos no pueden cultivar este árbol. Ralph se sintió un poco insultado por el hecho de que Clark le hubiera dicho sin rodeos que aún no podía usar esta madera. Sin embargo, estaba muy contento de haber preguntado. La madera entrelazada de color azul y verde había sido algo que le había llamado la atención por su valor y utilidad. Por lo tanto, significaba que estaba mejorando en la selección de los materiales que quería utilizar. Especialmente cuando se trataba de cosas que podría utilizar más adelante en la vida, cuando fuera un herrero aún mejor. Cuando Clark le entregó la descripción de esta madera a Ralph casi se le salieron los ojos de la cabeza al leer lo única que era. El cuidado que tendría que tener para forjarla sería inmenso. Pero más allá de eso, estaba seguro de que no podría encontrar algo como esto. Podía crear un hacha que canalizara la energía del agua y del viento, o podía usarla como empuñadura para una daga con afinidades coincidentes en la hoja. El potencial estaba allí, pero también sabía muy bien que esta sería un arma ideal para Isa. Ella estaría mezclando las energías de sus compañeros más temprano que tarde. Si tuviera armas únicas que mezclaran las energías de sus compañeros, podría luchar de manera mucho más eficiente. Todo el grupo también sabía lo poderosas que eran las bestias con energías fusionadas. Podían crear ataques que funcionaban con la mitad de energía pero con el doble de poder. Como Isa podía permitir que sus bestias se fusionaran con ella, podía usar sus energías de la misma manera. Hacer que la bruja de invierno usara la potente energía del agua en forma de energía de hielo y luego potenciarla aún más con la energía del viento de sus compañeros más jóvenes podría crear una poderosa ventisca que podría congelar un área grande sin usar demasiada energía de la bruja de invierno que podría crear una ventisca de forma natural. Ralph recogió algunos tipos de madera más, lo que sorprendió un poco al comerciante que estaba detrás del mostrador. Le estaban ofreciendo una gran cantidad de plata solo por esta madera. Cosas que los elfos estaban acostumbrados a tener y ver. Diablos, los elfos usaban estas cosas todos los días.
Volveremos cuando establezcamos una mejor relación con tu ciudad. Si alguna vez tienes la oportunidad de viajar, serás bienvenido en los mercados de Ciudad Apelión. Será la ciudad central para toda la Alianza Universal. Todos son bienvenidos sin importar la raza, siempre y cuando se respeten las leyes. Ralph no había dicho algo así. Pero el comerciante se sintió conmovido. Había menospreciado a los humanos desde que los comerciantes que habían llegado aquí con los que había tratado siempre intentaron estafarlos. Intentaron hacer que los elfos se dieran más de lo que debían. Intentaron engañarlos. Sin embargo, aquí estaba un joven que estaba dispuesto a dar incluso más de lo necesario solo para poder volver a verlo. Fue aleccionador. Lo haré. Mi hija podría hacer un viaje como ese cuando nuestra matriarca permita viajar nuevamente. El comerciante asintió cortésmente mientras los interesantes humanos se marchaban. Muchos elfos que presenciaron esto también se sorprendieron. ¿Cómo va la compra de seda? ¿Te gusta algo?, preguntó Clark mientras María estaba a punto de guardar una muestra de tela. Encontramos algunas telas que podemos usar para encargar túnicas adecuadas para debajo de algunas armaduras más duras. De esa manera podemos tener una mejor conexión con las energías. Pero dijeron que tienen algo llamado seda de araña de dragón. Queríamos que lo vieras en caso de que puedas usarlo. La curiosidad de María se dirigió hacia las 3 mujeres elfas que manejaban este puesto. Llevaban una caja con varias formaciones mágicas en ella. Estas runas talladas protegían la seda en su interior. Tenemos varias sedas diferentes que son muy difíciles de manejar. Solo las comprarán un puñado de personas. Ya que son invitados, deberíamos mostrarles lo mejor, correcto. La mujer a cargo habló con fluidez. Era fácil ver que ella e Isa ya habían hecho algunas rondas de negociación. Cuando se abrió el cofre de sedas, Clark debería haberse concentrado en las telas relacionadas con la energía del dragón. O podría haberse concentrado en la tela blanca pura relacionada con la energía de la luz pura. En cambio, se sorprendió a sí mismo concentrado en una tela gris que parecía brillar con motas negras. Le recordó a Debbie. Una muestra de seda de araña portadora de la muerte. No es algo fácil de conseguir. Las 3 mujeres se quedaron paralizadas. Estaban seguras de que habían oído mal lo que Clark acababa de decir. No había forma de que él hubiera reconocido la seda de una de las bestias más raras que había en el bosque de las arañas. Muestra de seda de araña portadora de la muerte, legendaria. Esta seda proviene de la araña más letal de todas las que habitan en la zona más infestada de arañas del dominio élfico. Solo una de estas arañas es capaz de vivir, ya que consumirá a todas las arañas similares que nazcan junto a ella. Esto se debe a que, al final de su vida, pondrá huevos y morirá en el proceso de ponerlos para que su cuerpo pueda ser alimento para ellas. La apariencia esquelética de esta bestia le permite ser vista como una criatura más peligrosa. La energía de muerte que irradia, además de oscuridad, también hace que las cosas mueran en su área general. Debido a esto, la seda que produce hará que los árboles que toca mueran. Esto hace que todo su territorio se llene de energía de muerte para permitir que la araña se sienta más cómoda. También significa que la tela de seda hecha de esto hará que la energía de la muerte atraiga o devore a quien la use. Aunque es un material valioso, también se puede utilizar para hacer una capa para una bestia que tenga una afinidad similar con la energía de la muerte. Algunos no muertos incluso pueden beneficiarse de ello, ya que estarán más cerca de un aspecto de su existencia. Compraremos toda esta caja de telas. No estoy haciendo alarde de nuestra riqueza. Estoy seguro de que las telas que hay aquí serán muy valiosas para mis bestias. Isa negociará contigo. Sin embargo, también sé el valor real de estas telas. Si veo algo malo. Clark dejó escapar un poco de energía. Podía sentir que Debbie había notado el interesante material que estaba frente a Clark. Por lo tanto, algo de energía de muerte se filtró del cuerpo de Clark. Esto hizo que algunos de los elfos cercanos se sorprendieran y asustaran. Sabían que esa energía no era algo que pudieran combatir o con lo que quisieran tener algo que ver. Los visitantes humanos se habían vuelto mucho más aterradores. Ah, lo siento. Me emocioné. Rara vez encuentro objetos útiles para mi bestia espiritual.
Clark se recuperó de su repentino desliz. En realidad no había querido asustarlos. Solo dejarles en claro que no debían dejarse engañar. Clark, deja de asustar a mi socio comercial. Preocúpate por lo que sea que esté pasando por tu mente. Y, amigos míos, tenemos muchas monedas de plata de nuestra ciudad humana. Son más que bienvenidos a recibirlas. Bueno, un precio justo por ellas. Isa sonrió suavemente mientras tomaba el control de las negociaciones. Capítulo 726, 726. Discurso sabio. Isa hizo algunos negocios muy fructíferos al final de su recorrido por el mercado. Suficientes sedas variadas como para que pudiera echar raíces y crear su propio pequeño bosque de arañas. O tal vez un negocio de venta de sedas de araña también. Clark había escondido las sedas únicas que había conseguido. Se las daría a Debbie para que las pudiera usar como una especie de capa. Había una gran certeza de que Debbie obtendría algunas energías útiles al llevarlas y descansar con ellas dentro del espacio de domesticación del final del Edén. También había pensado en darle a Cream la seda de araña dragón, que era muy rara, pero en el momento en que se acercó a Cream, se la arrebató y se la tragó. Naturalmente, era un material de dragón. Su energía era única. Por lo tanto, pudo tomar la energía y usarla para fortalecerse en general. Especialmente porque había estado creciendo rápidamente para algo más que reponer su cuerpo que se dañó cuando luchó contra el antiguo joven maestro de la familia Mourne convertido en monstruo. En cuanto a Shai, había estado más que feliz con una de las telas de seda de araña negra y araña nocturna. Si bien las había destrozado, se habían convertido en parte de su nido dentro de los árboles esqueléticos en el espacio de domesticación del final del Edén. Una buena adición para que estuviera más cómoda mientras descansaba. Especialmente porque había crecido bastante recientemente. También se había pensado en los demás. Isa se había asegurado de que su trato tuviera telas que todos pudieran usar. Las telas espirituales de las bestias araña que usaban energía espiritual resultaron ser bastante elegantes, incluso algo brillantes, lo que hizo que Clark se preguntara si era solo la energía espiritual en sí o la forma en que se desarrolló la araña. No es que esto fuera importante. También había estado prestando mucha atención al espectáculo que estaban dando los elfos. Mientras el grupo pasaba, parecía que los rumores habían circulado durante el día. La ciudad élfica era grande. Se necesitaría tiempo para que toda la ciudad supiera de ellos, sin embargo, allí estaban, la ciudad ya sabía de ellos. Esto indicaba que los rumores se estaban difundiendo a propósito. Alguien estaba jugando con su presencia. Algunos elfos los miraban con desprecio porque eran humanos. Eso era de esperarse. Los elfos tenían su propia arrogancia. Pero era diferente. Algunos elfos los miraban como si fueran una plaga. Algo que no debería estar cerca de ellos y mucho menos del mundo. Esto hizo que Clark se diera cuenta de que cuando le había dicho a la matriarca que deseaba una alianza, no, que deseaba que se unieran por completo a la Alianza Universal, podría haber entrado en una lucha de poder bastante importante. Los ancianos elementales eran los elfos que representaban a cada tipo de elfo. Seguían a ese anciano que se decía que era uno de los más cercanos a la energía elemental y que poseían naturalmente una forma de afinidad. Por lo tanto, tenían una gran cantidad de atracción dentro de la ciudad y de los elfos como población. En ese momento, se había hablado mucho de Clark. Cómo había salvado a la futura elfa de la Tierra 2 veces y ahora ella lo estaba escoltando. Esa era una gran noticia que influiría en su posición. Ahora que Ralph había derrotado sin ayuda de nadie a la hermana que había intentado tomar esa futura posición. Bueno, tenía mucho sentido. Ahora el grupo se había convertido en parte de esta lucha por el dominio. Los elfos de la Tierra debían estar más cerca del bando que deseaba que se convirtieran en aliados de los humanos que estaban erradicando la corrupción. Haciendo alarde de un cambio. Pero los demás podrían oponerse. Los que se oponían difundían rumores sobre cómo los humanos podrían estar intentando manipularlos. Cómo los humanos enloquecidos habían aparecido en los muros de los niveles para provocar que los monstruos atacaran. Que estaban culpando al culto de la luna de sangre. Clark hubiera preferido no haber tenido esa idea,
que causaría más problemas si no se la dejaba de lado pronto. Por favor, vengan a conocer a la matriarca. Les pedimos disculpas si están cansados después de un largo día explorando nuestra ciudad. La amable voz que los detuvo en su viaje a través de un gran jardín colgante fue una de las ayudas que Clark y María habían presenciado después de lo que dijo la matriarca. Suena bien. Era algo que se esperaba. La matriarca debía haber tomado una decisión. Una gran rama se movió para dejarles un camino por el que caminar. La gran casa del árbol hacia la que se dirigían se podría haber descrito mejor como un gran salón. Estaba hecha completamente con ramas de árboles. No solo eso, sino que todavía estaba muy viva. Había muchas hojas e incluso algunas flores blancas en ella. El interior era mucho más grande que el que habían visitado antes con la matriarca. Este espacio era digno de la ciudad élfica, la elegancia, la clara exhibición de la naturaleza e incluso los numerosos elfos que vestían túnicas intrincadas. Se hizo todo lo posible para presentar adecuadamente a los elfos y a su líder. Cuando el grupo entró, varios ancianos se sentaron a los lados. Parecían un poco más serios que antes. La matriarca también estaba sentada en un trono de enredaderas que les resultaba familiar. Pero por lo que todos podían ver, también había otros elfos de rango superior llamados aquí para escuchar lo que se diría. He llamado a nuestros invitados aquí junto con los jefes de nuestros guardias territoriales. Esta noche lanzaremos un ataque a la base de los cultos de la luna de sangre que hemos descubierto. La matriarca no hizo ninguna pausa ni esperó a que alguien aceptara esta información. Aquellos que se quedaron boquiabiertos tuvieron que recogerlos rápidamente. Estos humanos llegaron con información escandalosa. Lo demostraron con creces mediante pruebas y ejemplos de su fuerza. Incluso hoy demostraron por qué son lo suficientemente poderosos como para unirse a nosotros en la defensa de nuestra seguridad. Son muy superiores a los jóvenes establecidos de nuestra ciudad élfica e incluso más poderosos que algunos de los guardias más fuertes. A su edad, incluso para los humanos, eso es asombroso. Estos grandes elogios atrajeron todas las miradas hacia el grupo. Usando su información, seguimos varios rastros de energía hasta llegar a brazaletes de comunicación con información sobre cómo los enviados allí debían usarlos para contactar con una base principal o una rama oculta de los cultistas de la luna de sangre. Encontramos un área entre estas ubicaciones y descubrimos figuras encapuchadas inusuales que entraban y salían de una mazmorra que no está registrada en nuestros mapas. Esto sí que fue revolucionario. La lista de cortes había monopolizado una mazmorra para usarla como base. Eliminaremos todos los cortes de esa mazmorra. No importa el costo, están creando una amenaza potencial para toda nuestra ciudad y para toda nuestra gente. Las langostas que descenderán este año serán numerosas, lo que costará muchos de nuestros recursos. Cuando somos débiles, nos pueden hacer daño con mayor facilidad. Podríamos perder nuestros hogares aquí. Los humanos que están aquí son una garantía de que tendremos su apoyo, incluso si están reconstruyendo 3 ciudades que fueron atacadas por el mismo culto que ahora nos persigue. No vean esto como un problema humano. Las listas de corte no son solo humanas. El silencio que se apoderó de la sala fue más pesado que cualquier otra cosa que el grupo hubiera sentido. La matriarca irradiaba varias energías de pura rabia después de haber tenido que decir esto. 2 de los nuestros fueron capturados cuando intentaban colarse en esta base. Una vez capturados, intentaron tragarse frascos de poción que los transforma en monstruos. Todo mientras despotricaban sobre cómo es el único método para volverse verdaderamente poderoso. Unir a la bestia espiritual con la contraparte. Esta locura no es el futuro que necesitamos. El futuro que necesitamos es uno sin este veneno que nos carcome. La matriarca se puso de pie. Un gran cetro que se alzaba del suelo sostenido por enredaderas llegaba hasta su mano. Lideraré esta batalla directamente. Prepárense para arrancar estas malas hierbas de raíz. Una reacción instantánea se produjo en la sala. Todos y cada uno de los miembros se movían. Los ancianos les habían dado órdenes de preparar a sus soldados. Cada escuadrón se movería para rodear la mazmorra donde se escondía la base. Algunos de los guardias se acercaron para encargarse de los planes del grupo.
Cada uno era importante para que el grupo pudiera separarse si así lo deseaban y así poder demostrar verdaderamente su sinceridad luchando codo a codo con los elfos. Fue un discurso inteligente. Ella enfureció a su gente, se aseguró de que cumpliríamos nuestra palabra y luego puso todo en marcha. Creo que puede venir a trabajar para nosotros como negociadora, Isa vio un talento que quería poner en práctica. Todos los demás simplemente negaron con la cabeza. Dejando eso de lado, tenemos una batalla que librar, ¿no? Rhee se cambió de tema mientras miraba el mapa que les habían entregado. Sería una noche larga. Capítulo 727, sin guardia. Para ser sinceros, los preparativos dentro de la ciudad no fueron muchos. Las áreas dentro de la ciudad estaban separadas de modo que la gente en general siempre ignoraba lo que realmente estaba sucediendo. Esto era inquietante. Las personas que habían presenciado la batalla entre Ralph y la hermana de Yasmín habían quedado asombradas. Las peludas que los habían seguido y chismorreado mientras estaban en el mercado estaban todas concentradas en esos extraños humanos que los visitaban. Quienquiera que fuera, tampoco tenían idea de lo que estaba sucediendo. Los riesgos de las langostas o los monstruos que estaban justo afuera de sus muros. No se ocuparon de nada de eso en absoluto. Estaban completamente concentrados en el hecho de que estaban viviendo sus propias vidas perfectas y eso era todo. Esto era preocupante, ya que si algo malo sucedía y la ciudad era atacada, muchos elfos serían tomados por sorpresa, lo que significa que lo más probable es que resultaran heridos o perecieran. Pero por lo que Clark y los demás vieron, a los elfos les gusta vivir de esta manera. Pueden centrar toda su atención en la naturaleza. En cómo se desarrollan. En cómo viven. En lo que crean. Nada más y nada menos. Los únicos que se concentrarían en lo que sucedía serían los elfos gobernantes, los ancianos, los guardias y la propia matriarca. Esto significaba que el estrés que esto conllevaría sería inmenso. Estas figuras principales siempre tendrían que preocuparse por mantener el status quo y mantener todo lo demás que viniera de fuera de su ciudad. Ambos bandos tendrían diferentes deseos y necesidades. El problema de los monstruos en este momento se centraba en el culto de la luna de sangre. Un grupo de ciclistas que había establecido una base cerca de la ciudad y que intentaba activamente atacar a los elfos. Utilizarlos para más de sus experimentos monstruosos, crueles y horripilantes. A los que estaban dentro de la ciudad no les importaban en absoluto las listas de los delincuentes. Estaban concentrados en sus chismes y en las luchas internas para nombrar un nuevo anciano jefe algún día y para esforzarse para poder asumir esos puestos por encima de los demás. Sin embargo, el grupo de Clark estaba encajando un poco. Las paredes y los túneles interiores hechos a través de ellas habían demostrado ser extremadamente eficientes. Zonas donde podían conseguir pociones y suministros para la caza de ballenas junto con varias flechas u otras armas. También se les ofrecieron muchas de las armaduras a pesar de que el grupo tenía sus propias defensas. También se les permitió tomar cualquiera de los cristales que necesitaban usar cuando estaban en el calor de la batalla. Esto fue sorprendente ya que los elfos normalmente no se habrían emocionado de esa manera. Lo que no tuvieron en cuenta fue que estas eran las fuerzas que defenderían la ciudad élfica a toda costa. No les importaba en absoluto demandar a alguien por sus materiales para los humanos. En ese momento estaban actuando como un grupo de guardias. Unos poderosos, además. Por lo tanto, regalar cristales de energía elemental era algo que se esperaba. Una pieza de equipo útil para ellos. Mientras los elfos se movían en grupos, Clark y su grupo lo siguieron. Descubrieron que todos se habían reunido fuera de los muros. Algunos habían sido preparados para viajar en silencio durante la noche hacia las áreas más alejadas alrededor de la base. La mazmorra que se les había encomendado rodear estaba bastante cerca en comparación con lo que debería haber sido aceptable. Esto no demostraba que los elfos fueran tontos. Conocían muy bien su territorio y lo patrullaban todos los días. Pero se habían olvidado de algo, los elfos habían empezado a seguir las listas de cortes. También eran cultistas. Como los elfos también eran arrogantes, no tomaron en cuenta que tendrían que preocuparse de que sus compañeros elfos se convirtieran en cómplices. Ahí fue donde fallaron.
no en la vigilancia y patrullaje de su territorio. Esos elfos habían logrado evitar que se detectara la base en su totalidad. También hicieron que se pasara por alto toda la mazmorra que usaban los cultistas. Era una mazmorra desconocida que podría ser cualquier cosa. Los peligros de las bestias en el interior serían el problema en general. Además de eso, tendrían que lidiar con los cultistas que serían o tendrían monstruos por todas partes. No se sabía cuántos habría dentro. Con su grupo, Clark estaba seguro de que estarían bien. Especialmente porque se separaron para seguir a diferentes escuadrones de elfos. Tenían la capacidad de seguir y luchar. También tenían el conocimiento que Clark había compartido con ellos hasta ahora. Solo tenía que echar un vistazo a esta mazmorra para poder ver mejor las cosas con el análisis del sistema. Moviéndose a través de la noche, Clark notó que los elfos de la tierra y del viento trabajaban juntos. Entre los dos, amortiguaban el sonido de las pisadas en la tierra. Esta habilidad permitía que todos se movieran casi en silencio. Luego estaban los elfos del viento que impedían que se percibieran los sonidos del aire. Sin embargo, no era el aire en sí lo que generaba principalmente los sonidos, sino la armadura u otro equipo que producía sonidos. La amortiguación del aire a su alrededor garantizaba que ni siquiera se oyera un suspiro. Era una forma muy interesante de utilizar las bestias de tipo tierra y viento que tenían. Cuando el grupo se dirigió hacia la mazmorra, quedó claro que los árboles habían muerto en toda la zona. Los elfos solo se habían dado cuenta de esto debido a los informes falsos. Normalmente, los elfos no permitirían que los árboles de su territorio se pudrieran de pie de esta manera. Solo sí tenían que hacerlo de forma natural debido a la forma en que se desarrolló la naturaleza. Pero Clark vio que esos árboles habían sido apuñalados y habían perdido toda su savia. Le preocupaba que esto tuviera un papel más importante en lo que iba a pasar a partir de entonces. Roble luz del sol poco común. El roble de la luz solar es un árbol conocido por almacenar energía luminosa dentro de su savia para usarla más tarde y sobrevivir en las estaciones más frías. Cuando ciertas bestias le quitan la savia, a menudo pierde ramas y se concentra en las raíces para sobrevivir. Sin embargo, se sabe que las bestias que se alimentan de él solo producen un poco. A menudo florecen flores completamente blancas que se recolectan para hacer pociones con efectos curativos para bestias de tipo luz. Es por eso que a menudo son cuidadas por varios domadores con bestias de tipo luz. El roble de la luz del sol también parecía ser un árbol valioso, por lo que los elfos que lo conocían y lo veían en ese estado se enojaban. Clark podía sentir la tensión mientras todos los elfos veían los daños. Pero la mazmorra que sobresalía de esa zona muerta como un pulgar dolorido era aún más notoria. Mazmorra del Pozo Negro, rara. Esta es la mazmorra del Pozo Negro. Si bien actualmente la utilizan los cultistas de la Luna de Sangre como sede de sus operaciones, sigue funcionando como una mazmorra bastante poco común. El Pozo Negro es el hogar de una gran cantidad de limos oscuros, murciélagos negros e incluso el espíritu de la oscuridad, que es una bestia espiritual y oscura que puede esconderse en las sombras. Los peligros son bastante altos ya que la gran cantidad de energía oscura provoca un efecto de putrefacción en las bestias que atacan. Sin embargo, tampoco son muy agresivos ya que preferirían permanecer en la oscuridad absorbiendo energía oscura. Esta mazmorra es muy sencilla, solo son 3 pisos donde habitan cada especie de bestia respectivamente. Los slimes oscuros están en el nivel más profundo, ya que se crean literalmente a partir de la energía oscura condensada que cae a las profundidades del pozo. Clark sabía que la mazmorra estaría oscura. Comenzó a buscar y encontró a un elfo con un rango más alto. Compartió la información y se aseguró de comenzar a compartirla con los demás. Las pequeñas bestias aviares que se movían silenciosamente por la noche compartieron la información rápidamente. Como Clark tenía el respaldo de la matriarca, no dudaron de él. Confiaban en que estaba compartiendo la verdad. Por lo tanto, todos fueron informados rápidamente de lo que podrían enfrentar. Cuando el grupo de sus propias áreas escuchó esto, sonrió un poco. Habían confiado en que este tipo de cosas pasarían cuando Clark supiera lo que harían y a dónde irían. Pero lo curioso era que no había guardias. No había cultistas cerca que vigilaran el lugar. Si bien eso parecía estar mal en cierto modo,
era aún peor, ya que seguramente habría resistencia cuando ingresaran a esta mazmorra. Los elfos habían capturado a algunos de sus hermanos elfos que se habían convertido en sables. Eso significaba que podría haber habido otros que vinieran aquí para advertirles. Y con los métodos de comunicación eliminados de la posibilidad debido a las acciones de los elfos, estos sables podrían estar preparando una defensa peor o un monstruo para atacar en este momento. Cuanto antes se movilizaran las fuerzas, mejor. Capítulo 728, Bestias enjauladas. El escuadrón del que Clark se había unido, que avanzaba en silencio, no mostró ningún signo de miedo. En cambio, se aseguraron de demostrar que estaban más que preparados. Los elfos con dagas en la mano estaban preparados para lanzarse a cualquier batalla. Los arqueros tenían sus flechas listas para ser desenvainadas en un solo suspiro si era necesario. La situación se tornó más seria cuando un elfo que estaba en la fuente detuvo a todos. Se arrodillaron en el suelo y comenzaron a jugar con un pequeño montón de hojas de todos los robles muertos. Trampa de aguja venenosa, poco común. Esta trampa de agujas venenosas fue creada para que quienes la pisen sean atravesados por agujas. Los resortes de la trampa harán que la aguja salga disparada del suelo y atraviese el pie. Desde allí, se inyectará veneno de diversas fuentes. El frasco de veneno que contiene utiliza la poción demoníaca creada con la sangre del demonio maldito y un murciélago oscuro. Para desarmar esta trampa, Clark vio que debía haber muchas de estas trampas allí. Quienes quisieran entrar allí tendrían que caminar de una manera determinada. Cuando levantó la vista, vio equipos de elfos que desarmaban estas trampas por todas partes. Cuando terminaban con una, pasaban a otra. Esto era algo que mucha gente pasaría por alto radicalmente. Los elfos estaban acostumbrados a esconderse y colocar sus trampas dentro del bosque. Eran luchadores ocultos. Se escondían con sigilo con una flecha para cazar presas o usaban sus dagas de la misma manera. Los humanos nunca antes habían luchado contra ellos dentro del bosque. Ahí fue donde tuvieron suerte. Incluso con la forma en que se organizó el entrenamiento de los elfos, tenían ramas, enredaderas y varios otros obstáculos incorporados en sus campos de entrenamiento. El grupo había visto esto cuando estaban entrenando. Si bien no habían pensado en quién influyó en los elfos en general, ahora podían verlo. Las trampas que hacían los elfos normalmente utilizaban un veneno natural, pero como algunos de ellos se habían convertido en cultistas, habían influido en la forma en que se defendía la base del culto de la luna de sangre. Por eso no había guardias. No necesitaban guardias en absoluto. Tenían trampas que convertían a un enemigo en un monstruo cuando pisaban sus trampas. Fue casi esclarecedor observar la delicadeza de los movimientos de los elfos. Tenían una mano delicada a la hora de quitar los resortes de trampa tras trampa. Clark le explicó con calma al líder de este escuadrón que los viales eran peligrosos. Literalmente, creaban monstruos cuando se inyectaban en un cuerpo. Esto llevó a un segundo grupo a recogerlos para quemarlos. Los elfos se deshacían de estos venenos sin dudarlo. Así era como se habían manejado los frascos que se habían tomado de las víctimas con el cerebro lavado. Quemaron peso frente a la matriarca para asegurarse de que ningún tonto tuviera la menor idea de usarlos para fortalecerse. Siempre iba a haber alguien con una idea tonta como esa. Una vez que se hizo el camino, se realizaron los movimientos hacia la mazmorra. Clark sintió los intensos cambios en el aire mientras se dirigían hacia el interior. Estaba en el grupo líder debido a que su fuerza era la mayor de su grupo. Pero no esperaba que la sensación del aire fuera tan estancada. El aire en sí le hacía sentir que habían entrado en una zona llena de podredumbre y descomposición. Esta sería la razón por la que los árboles del exterior habían comenzado a pudrirse. Sin embargo, era mucho peor cuando notó varias jaulas de metal dentro de la atmósfera cavernosa de la mazmorra. Aunque todavía había poca luz, algunos rincones oscuros habían sido delimitados con rejas de metal forjado. En esos lugares se habían atrapado a distintos tipos de enemigos, incluidos espíritus oscuros. Espíritu oscuro poco común. Esta es una bestia creada a través de la condensación de la energía de la oscuridad y la adquisición de sensibilidad. Tuvo una breve etapa como una brisna oscura antes de que se llenara de suficiente energía para tomarla.
Normalmente no tendría un cuerpo lo suficientemente sólido como para poder influir en las cosas físicamente. Sin embargo, debido a la fuerte energía de la oscuridad dentro de este entorno, es capaz de manifestar un cuerpo sólido al nacer. Si bien necesita absorber energía oscura constantemente para poder crecer, muchas veces no es agresivo a menos que lo ataquen. Cuando lo atacan, condensa garras oscuras para cortar todo lo que lo esté dañando. Esto dejará atrás energía oscura en descomposición que causará un efecto de putrefacción en las heridas. Si bien es muy limitado, tiene la posibilidad de convertirse en un gran espíritu oscuro o un caballero oscuro. Un espíritu que despierta su energía de oscuridad más pura para crear una armadura hueca de oscuridad. A veces se lo denomina caballero hueco. Son más débiles a los ataques basados en luz, ya que está en contraste directo con su tipo. Los espíritus oscuros estaban claramente formando sus cuerpos en estos rincones más oscuros. Por eso se habían creado las barras de metal. Para atraparlos de modo que no pudieran formarse nuevamente y moverse a través de la mazmorra. También se aseguraba de que pudieran ser sacados de allí en cualquier momento. La evidencia de esto estaba por todo el centro despejado de esta área cavernosa. Jaulas más pequeñas con espíritus oscuros atrapados que los obligaban a permanecer inmóviles. Obligándolos a experimentar con ellos. Intrusos, estalló un rugido de ira después del grito. Un único tentáculo de energía oscura, como un látigo, atacó al grupo de elfos con Clark. Desafortunadamente para el atacante repentino, los elfos ya habían lanzado las flechas antes de que el atacante se acercara a ellos. 6 flechas habían atravesado el cuello del cultista, no, el cuello del monstruo. Su cuerpo se había vuelto parcialmente negro al fusionarse con un espíritu oscuro. El resto parecía tener una leve enfermedad de descomposición debido a eso. Pero se había contenido lo suficiente como para que los cultistas pudieran usar energía oscura para atacar con una de sus extremidades. El espíritu oscuro del que habían estado cortando pedazos temblaba en su jaula. Atrapado por demasiado tiempo. Obligado a experimentar con él. Nos han encontrado. Avancen y liberen a estas bestias. La ira de Clark estalló. La energía del dragón irradiaba a través del primer piso de la mazmorra. Crim tomó su lugar como armadura para defender a Clark. Pero esto también había despertado a Shai de su descanso. Si bien no estaba en perfectas condiciones, se sentía como en casa en esta atmósfera oscura. También sintió la rabia que poseía Clark al ver a tantas bestias maltratadas solo en este primer piso. Los elfos que entraron por detrás recibieron el mensaje de que los habían descubierto, pero ya habían cortado todas las salidas. Nada podría escapar de ellos. Se concentrarían en salvar a las bestias mientras respaldaban al primer grupo. Ya se estaban derribando 2 pasadizos secundarios. María se asoció con un grupo e Isa con el otro. Ambos trabajaban para liberar a las bestias como su principal prioridad. Los elfos tomaron la delantera con su excepcional habilidad con el arco y sus furtivos ataques con dagas. Los cultistas monstruosos con habilidades de espíritu oscuro fueron derrotados fácilmente en minutos. El Danidin tembló desde abajo cuando los cultistas comenzaron a retroceder y atacar. Varios ataques vinieron desde el pasadizo más adelantado. Habían escuchado la advertencia y sabían de los peligros que se avecinaban. Lo que no sabían sobre los peligros era que estos ya los habían envuelto en una trampa. Shai estaba usando la oscuridad como el mejor escondite para sus hilos. Los hilos de sombra se habían abierto camino hasta las profundidades de la iluminación de sombras, justo alrededor de los tobillos de los cultistas que subían desde el segundo piso de la mazmorra. Mientras intentaban atacar a los elfos, todos perdieron el equilibrio al mismo tiempo. Esta era la oportunidad perfecta para que los elfos atacaran. Flechas y dagas se dirigieron hacia los monstruos que alguna vez habían sido elfos y humanos. Fue una ofensiva brutal que los elfos sintieron que estaba siendo guiada por una mano invisible. No tenían idea de que Shai estaba jugando un papel tan importante ya que estaba entregando el mando a Clark de manera segura. Aparentemente no se movía en absoluto. No te alejes de las sombras. Mi compañero seguirá alejándolas para que pueda seguir atacando sin que se den cuenta. Las órdenes de Clark fueron escuchadas y algunos de los elfos que empuñaban dagas respondieron de inmediato.
Les gustaban los objetivos abiertos que les impedirían recibir daño. Especialmente porque el camino de la caverna del segundo piso era angosto e inclinado. Tenían menos línea de visión. Sin embargo, Clark sabía que habría más peligros por delante. Clark, mi escuadrón se ha unido al tuyo. Los luchadores cuerpo a cuerpo dijeron que necesitaban agruparse para moverse en formación. Ella se había unido a Clark sin problemas. Pero estaba claro que había visto a los espíritus oscuros y sabía que alguna vez habían sido fantasmas. Su rostro estaba deformado por la ira. Capítulo 729, aplastar el segundo piso. Aplastadlos. La voz de ella estaba llena de ira mientras miraba a los cultistas que habían usado a los espíritus oscuros como materiales para fusionarse con sus cuerpos. Eran monstruos que no merecían ni un solo pensamiento de ella sobre si los dejaría vivir o no. El príncipe de la tierra que había sido invocado usó su fuerza para controlar las paredes de piedra de la mazmorra cavernosa. Su poder aquí era mucho mayor debido al hecho de que esta mazmorra era una caverna. La energía de la oscuridad era fuerte, pero debido a que la mazmorra estaba hecha de piedra para crear ese ambiente, el príncipe de la tierra tuvo un impulso significativo. Las púas de piedra endurecida se dispararon y perforaron a los cultistas distantes. Fue un ataque increíblemente poderoso que utilizó la energía de la tierra debajo de ellos y una buena cantidad de energía del príncipe de la tierra. Sin embargo, esto fue solo una prueba de cuánto había crecido. Con lo mucho que ella había adaptado su cuerpo a las poderosas energías elementales de sus compañeros, pudo invocarlos durante más tiempo y también llamar a varios de ellos fuera del espacio de domesticación. Además de eso, podían usar más energía que antes sin abrumar a ella en absoluto. Los ataques que seguían viniendo del príncipe de la tierra le dejaron el camino muy claro para seguir adelante. Ni siquiera estaba empuñando un arma en este momento, ya que el príncipe de la tierra no necesitaba su ayuda en absoluto. Ahora tenía una personalidad ligeramente arrogante. Pero eso venía con su fuerza en la tierra. Un poco terco. Clark sabía que no debía detenerla. Nunca había visto a ella actuar así. El hecho de que estuviera enojada significaba mucho en ese momento. Había investigado y cuidado de todo tipo de espíritus fatuos. Ese era el beneficio de tener uno como su bestia espiritual para empezar. Como comprendía que los whips vivían como débiles bestias consumidas por otros, sabía muy bien que habían luchado desde su nacimiento. Los whips necesitaban tiempo para absorber la energía elemental de la que estaban hechos. Tiempo para alterar su forma y crecer de forma única. Sin ese tiempo, se convirtieron en presas. Ella había sido testigo de eso y comenzó a reunir fuegos fatuos para protegerlos mientras investigaba una forma de hacer crecer a su propia pareja. Cuando Clark le dio suficiente información para resolver ese rompecabezas, ella aprovechó la oportunidad. Los fuegos fatuos se habían fusionado y se habían vuelto poderosos. Se habían vuelto lo suficientemente fuertes como para que solo unos pocos de sus seres unidos permanecieran en una forma elemental más pura. Su bestia espiritual, el infante espiritual y los demás. Estas bestias tenían una fuerza que le demostraba al mundo que no debían atacar a los Wisp porque podían volverse crueles sin que nadie se diera cuenta. Además, les daba una oportunidad a quienes tenían Wisp como compañeros. Una manera de crecer y un camino claro por recorrer. Más cultistas se abalanzaron sobre ellos, pero fueron aplastados por las piedras. El príncipe de la tierra incluso llegó al extremo de reforzar el pasillo del segundo piso para permitir que más elfos pudieran avanzar. El segundo piso también estaba lo suficientemente despejado para que los cultistas pudieran hacer espacio. Sin embargo, mientras que el primer piso de esta mazmorra se había convertido en una jaula, el segundo era una carnicería. Los murciélagos negros fueron cortados en pedazos. Las alas colgaban del techo. Varios murciélagos negros más pequeños estaban encadenados y esperando a que los molestaran o los criaran para matarlos. Los cultistas que se movían entre las cadenas colgantes y las mesas de matanza también eran más crueles. Falso vampiro negro monstruo. Estos monstruos, que utilizan la sangre de los murciélagos negros para mejorar constantemente sus cuerpos, han llegado a replicar a los vampiros. Sin embargo, solo pueden alimentarse de los murciélagos negros. Cuanto más tiempo lo hagan,
más fuertes se volverán. Pueden desarrollar alas de murciélago y usar garras poderosas que tienen los mismos efectos de drenaje de sangre que los colmillos del murciélago negro. Sus rasgos están deformados por la sangre negra del murciélago y tienen una vista deficiente pero un oído excelente. Podrán averiguar fácilmente la ubicación de un enemigo al que desean cazar. Debido a su pérdida de inteligencia, son más agresivos que la mayoría de los monstruos. Se lanzarán constantemente contra una energía que intente drenarles toda su fuerza. Si logran atrapar a una, también la morderán con colmillos de energía oscura en descomposición. Clark gritó la información en voz alta. A los oponentes con los que tenían que luchar no les importaba lo que su enemigo supiera. Después de todo, veían a sus enemigos como presas. ¿A qué monstruo que piensa así le importaría que se conocieran sus debilidades y fortalezas? Flechas de luz, cierren los ojos. Uno de los elfos al mando escuchó a Clark y reaccionó de inmediato. Sabía que los murciélagos eran algo ciegos, por lo que un destello de luz brillante debería ser muy desorientador. Lo suficiente para darles a los elfos una mejor ventaja mientras se movían. Los elfos del viento también empezaron a anunciar las direcciones de sus ataques. Sus vínculos con el aire algo estancado de este piso les permitían percibir mejor cuando se movía ese aire. Era un ejemplo muy claro de cómo los elfos se habían entrenado para usar sus diferentes afinidades en conjunto. Campana de brisa tranquila poco común. Esta bestia de viento y metal es capaz de enviar una pequeña brisa. Cada vez que suena, esta brisa hará que el aire se agite aún más. Mientras esto sucede, las bestias pueden mapear una gran ubicación que se ve afectada por su brisa y sonido. El domador a cargo de esta bestia puede utilizar fácilmente la información compartida de su bestia. Después de eso, será más fácil para ellos moverse sin necesidad de ver nada. Clark vio algunas de estas campanillas de viento apacible. No mucha gente vería valor en estas bestias, sin embargo, los elfos podían usarlas extremadamente bien donde quiera que estuvieran. Siempre podían amplificar su entorno. Cuando los elfos oscuros recibieron sus órdenes, se dispusieron a atacar mientras los elfos de la luz seguían cegando a los falsos vampiros negros. Parecía que ella no había sido la única enojada. El uso de animales como ganado no era algo nuevo para ninguna raza. Sin embargo, lo que era diferente aquí era el trato que se daba al ganado. Los murciélagos negros eran tratados con crueldad y dolor. Les extraían la sangre constantemente y luego los usaban como material para seguir fortaleciendo a los monstruos. No mostraban ni un ápice de cariño ni amor por estas bestias. Clark simplemente se movió de acuerdo con algunas de las órdenes de los elfos del viento. No tenía intención de romper ninguna formación posible. Ellos habían tomado la delantera mostrando su fuerza. Así que tenía que desempeñar un papel justo en su plan. La eliminación de los falsos vampiros negros condujo a la liberación de varios murciélagos negros. Incluso reaccionaron con apego instantáneo cuando los elfos del agua y los elfos espirituales comenzaron a curarlos. Estaba claro que podían sentir las intenciones de los elfos de protegerlos. Sin embargo, eso solo se produjo porque los elfos estaban más cerca de la naturaleza. Clark. Me quedaré para curar a algunas de estas bestias. No necesitan sufrir. María hizo lo que mejor sabía hacer. Comenzó a curar a los murciélagos negros que estaban en la tumba en ese momento. Su ira estaba siendo reprimida por los elfos que también estaban trabajando muy duro para asegurarse de que los murciélagos negros no fueran borrados de esta mazmorra debido a las acciones de los locos cultistas de la luna de sangre. Esto dejó una sensación siniestra. El tercer piso donde debería estar la peor bestia, los Laims oscuros, no mostraba ninguna reacción. Sin embargo, no se habían encontrado con ninguna lista de cortes que pudiera ser un líder aquí. Eso significaba que estaban sentados esperando. El enemigo más poderoso que probablemente causaría más problemas. Solo los estaba esperando. No fue una buena sensación. Yo tomaré la iniciativa. Brad tomó la delantera mientras Clark preparaba su lanza de tormenta lunar. Sentía que acabarían con ella atacando y defendiendo al mismo tiempo. Miró a su alrededor y descubrió que Ralph había comenzado a romper cadenas en este segundo piso mientras Reese hacía lo mismo.
Geralt había comenzado a eliminar a los falsos vampiros negros que se escondían. Pudo escabullirse sin que lo notaran los que se escondían en las sombras esperando su oportunidad para atacar. Como Isa y Grace habían logrado ayudar a limpiar los pasillos laterales, solo quedaba el tercer piso por resolver. Nos dirigimos más profundo. Se escuchó la llamada final para el movimiento. El príncipe de la tierra de ella forzó la apertura del último pasadizo angosto antes de que ella se viera obligada a volver a llamarlo debido a la falta de energía. No es que fuera un problema. Vio lo suficiente en el segundo piso para manejarlo sin necesidad de seguir adelante. También era lo suficientemente inteligente como para saber que Clark y Brad trabajando en conjunto serían suficientes para aplastar casi cualquier oposición. Solo tenía que confiar en ellos. Capítulo 730, no debería ser. Brad llegó al fondo de la caverna inclinada. En este tercer piso estaba mucho más oscuro que en el primero y el segundo, pero aún no se veía tanto. En cambio, parecía que este era el único piso que estaba más abierto. Antes de que pudieran hacer algo para explorar este piso, un sonido sólido salió del escudo de Brad. Sus armas poseídas lo habían ayudado a bloquear la fuerza de algo que lo golpeaba. Habían sido el objetivo de algún ataque a distancia. Trozo de baba oscura, poco común. Este es un trozo de un cuerpo de baba oscura. A veces arrojan partes de su cuerpo a los seres vivos que se acercan a ellos. Así es como pueden debilitarlos y consumirlos absorbiéndolos en su cuerpo después. Provoca un efecto de descomposición debido a la potente energía oscura que contiene. Nos están lanzando partes de un limo oscuro. Tengan cuidado. Este era el lado más normal de una mazmorra. Deberían ser atacados por bestias y no por monstruos. Pero ¿por qué era así? Clark utilizó su análisis en las sombras, pero no pudo encontrar nada que sobresaliera. Lo que fuera que los había atacado todavía estaba en las sombras. Schai, ve qué puedes hacer. Esperaba que hubiera cultistas a los que pudiera agarrar. Por eso Schai debería lanzar hilos de sombra. En esencia, podía ir a pescar. Cuando descubrió que Schai estaba desconcertada, se preguntó por qué. Pero luego se dio cuenta de que no era que estuviera desconcertada, sino que cuando enviaba sus hilos de sombra, estos no podían agarrar nada. Las cosas que golpeaba con ellos no eran lo suficientemente sólidas como para arrastrarlas. Sin embargo, Grim parecía sentir algo. Grim era, en todos los contextos, un Slime dragón. Slime era un aspecto de lo que él era. A pesar de que se había convertido en un dragón Slime celestial, todavía podía llamar a otros Slimes con sus sentidos hasta cierto punto. Podía sentir que algo que también era un Slime estaba en las sombras. Nada que pudiera dar alguna señal de advertencia. Este era el tercer piso de la mazmorra. Debería tener a la última bestia que conocían viviendo aquí, el Slime oscuro. Flechas de luz arriba. Los elfos decidieron usar el mismo método. Sin embargo, esta vez la oscuridad era mucho más potente. Por lo tanto, las flechas de luz no eran las flechas llamativas de antes. Eran una mezcla de flechas de luz y fuego hechas por elfos de luz y fuego. Estas ardían creando una luz blanca que iluminaba el área por completo. 20 flechas fueron disparadas en un instante. La luz blanca y brillante que emitían iluminó muchas de las grietas y hendiduras que tenía ese suelo cavernoso. También iluminó algo que hizo que a todos se les revolviera el estómago. Falsos creyentes. Vivís como la mitad de lo que debéis ser. Alcanzad vuestra verdadera plenitud uniéndoos a vuestra bestia espiritual. Convertíos en seres verdaderos, decían las palabras confusas desde la lejanía, en el borde todavía ligeramente oscuro del tercer piso. Por lo que todos podían ver, los cultistas habían cortado los pilares y reforzado la caverna. Ahora no había ni una sola evidencia de lo que había sido esta cueva. En cambio, estaba llena de mesas experimentales de pared a pared. Cada uno estaba cubierto de diferentes libros, herramientas e incluso partes del cuerpo de humanos o elfos. Sin embargo, eso no era lo inquietante. Lo inquietante era que los Slimes que estaban delante de ellos tenían algunas de esas partes del cuerpo sobresaliendo de ellos. No porque se los estuviera comiendo, no, esas partes del cuerpo se movían.
Las bocas de las cabezas se movían como si intentaran hablar, pero no salía ningún sonido. Las manos con dedos que se abrían y cerraban una y otra vez. Pequeños tentáculos de slime que intentaban soltarse de todo el cuerpo. Como si estuviera tratando de huir de sí mismo. Horrible monstruo de baba oscura. Esta es una horrible abominación. Nunca debería serlo. Incluso el slime que contiene algunos de sus instintos naturales intentó separarse de sí mismo. Incluso si eso significa su muerte. Esta criatura se fusionó a la fuerza utilizando una bestia espiritual slime oscura y un elfo que nació con ese slime oscuro. Como los slimes oscuros pueden percibirse entre sí, la bestia espiritual guió a su domador hasta aquí y fue testigo de cómo un desafortunado aventurero era consumido por un slime oscuro. El aventurero todavía estaba tratando de escapar y vivir mientras era digerido. Después de experimentar con sangre demoníaca maldita, la bestia espiritual se fusionó a la fuerza con el domador elfo para crear un híbrido espantoso de baba oscura y elfo. Con el tiempo, más humanos, elfos e incluso otras bestias fueron acogidos y se les impidió a la fuerza desintegrarse en la búsqueda de convertirse en un ser aún más perfecto. La energía oscura es poderosa y hace que la mentalidad de quienes están atrapados en ella empeore cada vez más. Dado que el elfo que alguna vez tuvo el control de sí mismo cayó aún más después de ingerir un galón entero de sangre de demonio maldita, ahora está comenzando a descontrolarse. La energía oscura no está controlada en su cuerpo, lo que hace que incluso el cuerpo de slime comience a descomponerse en lugar de estar en equilibrio. Debido a esto, su slime es excepcionalmente peligroso. El núcleo del cuerpo se ha convertido en los corazones de los elfos que se descomponen lentamente. Había muchos que querían vomitar al ver esta escena. Habían miembros de la secta que habían intentado fusionarse con el limo oscuro y ahora eran solo parte de los cultistas principales de esta rama. Parte de este horrible monstruo que nunca debió haber existido. Autorizo el uso de toda la fuerza posible contra este monstruo. La naturaleza lo rechaza. Mátenlo. Incluso el elfo que daba las órdenes de ataque no tenía palabras para describir lo que estaban viendo. Para ser justos, Clark ni siquiera deseaba seguir siendo parte de esto. Solo podía sentir que vería esta imagen en su mente durante años cada vez que pensara en la oscuridad. Sin contenerse, los elfos lanzaron decenas de flechas lo más rápido que pudieron. Algunas contenían energías de fuego que hicieron que pequeñas partes del cuerpo del gran monstruo se quemaran. Pero parecía que no hacían casi nada con la totalidad del slime. Brad, ¿cuán cerca puedes llegar a eso? Clark sabía que él y Cream podían hacer mucho. Con la fuerza que tenían, Clark podía usar la luz negra que la lanza de tormenta lunar podía lanzar. Pero más aún, Cream podía tomar su forma de dragón y exhalar un aliento de dragón devastador para quemar el cuerpo de este monstruo. Sintiendo que Cream ya estaba preparado para esto, Clark sabía exactamente por qué. Estaba presenciando a un slime que había sido compañero de alguien. El compañero perfecto que solo deseaba ayudar a su domador. Pero en cambio, había sido traicionado. No sufría un dolor excepcional. Un dolor que nunca desaparecería hasta que se liberara de la vida misma. Ese era el verdadero terror de todo esto. El elfo se había vuelto tan loco que había perdido la capacidad de sentir que su compañero más cercano no quería convertirse en un monstruo. Especialmente porque el propio slime todavía estaba tratando de liberarse de su propio cuerpo para no tener que ser parte de él. Mientras Clark se movía, sintió que Cream se retiraba de la armadura y se envolvía alrededor de Clark, utilizándolo como su vehículo para la batalla. Cuando Brad se acercó demasiado, los látigos de tentáculos de baba negra los atacaron. Se defendió fácilmente de ellos, pero notó que la baba oscura que quedaba estaba dañando el escudo. Dañando sus armamentos poseídos. Su espada los atravesó y detuvo los ataques por un momento. Pero el daño ya estaba hecho. Clark, solo queda un minuto más. Sabía que no podría quedarse allí recibiendo ataques infinitos de esta bestia. La inestable energía oscura estaba causando demasiado daño. Solo flechas de fuego, gritó Clark al ver que una de las manos del monstruo agarraba una flecha de tierra y la absorbía. Las flechas de fuego eran las únicas que quemaban el cuerpo de este monstruo. Eran la mejor opción posible en este momento. Mientras se disparaban las flechas de fuego,
Clacker escuchó al monstruo que intentaba hablar de nuevo sobre cómo debían unirse con sus bestias para convertirse en un ser real y no en un ser a medias que corretea por el mundo inacabado. Las palabras eran preocupantes, sin embargo, Clark ya estaba sintiendo la ira que tenía Cream ahora que podía ver y sentir los sentimientos del slime oscuro con más claridad. Sabía la cantidad de dolor y sufrimiento por el que había pasado desde que todo esto le había sucedido. Una energía de dragón mayor que la que Clark había sentido antes de Cream se reunió. Las flechas de fuego también parecieron ser atraídas hacia él. Sus llamas fueron absorbidas. Un solo chasquido salió de la boca de Cream mientras abría las mandíbulas. El siguiente aliento de dragón hizo que la piedra misma comenzara a derretirse. Cream había atacado con todo lo que tenía. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.